Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. ¿Cuál de los dos cumple 80 años, Borges? Espero que sea el otro. Yo personalmente estoy avergonzado de que me alcance esa edad. La Biblia aconseja 70 años. Yo ya he sobrepasado ese límite, 10. Bueno, ya se entiende que todo es aflicción después de los 70. Yo diría que aún antes. Aunque hay muchas felicidades también. Claro, esta página que han leído señala la diferencia entre el particular, yo soy ese particular, y el hombre público, que en este momento también soy. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Hay más de dos Borges? Bueno, yo sospecho, como Stevenson, de quien tuve el honor de citar, que cada hombre es una multitud, sin duda hay más. ¿Por qué limitarnos al sistema binario, que es tan pobre? Pensemos en centenares de personas. Hermann Hesse dijo, jeder Mensch enthält die ganze Menschheit. Todo hombre incluye toda la humanidad. Y Whitman. Y Whitman también. Soy multitudes. Soy multitudes. Yo creo que somos multitudes. Quizás seamos todos nuestros antepasados, pero además todos los hombres que han vivido anteriormente. Y quizá, ¿por qué no? Seamos mágicos esta mañana, ¿por qué no los hombres venideros también? ¿Por qué no suponer que somos una suerte de eternidad, un conjunto de ayeres, de presentes y de futuros? Una idea, bueno, vendría a ser más o menos la idea del panteísmo. Lo cita Spinoza también usted en ese texto. Sí. Yo cito aquel pasaje que dice que cada cosa quiere perseverar en su ser. Pero yo creo que yo preferiría perseverar en el ser de otros. Es decir, yo acepto la inmortalidad personal
siempre que me aseguran el olvido de esta vida. Yo no quiero seguir pensando en Borges, estoy harto de él, sobre todo ahora que llega esta fecha tan pública, tan notoria, tan íntimamente incómoda. Hemos hablado de la posibilidad de un paraíso que sea bajo la forma del olvido. Sí, yo creo que es el único modo en que puede concebirse. Pero al mismo tiempo, si ese paraíso dura algún tiempo, ya tendrá que incluir la memoria y el recuerdo. A menos que ese paraíso Fuera procure eterno. Claro, un olvido permanente, ¿no? Ir olvidando el instante anterior. Sí, pero en ese caso no sé hasta qué punto existiríamos. Creo que según Séneca, los animales viven en un presente perpetuo. Pero no sé si esa hipótesis ha sido aceptada. Es decir, según Séneca, los animales no tienen ayer y no tienen mañana, lo cual es otro modo de decir que los animales son inmortales. Ya que no presagian, quiero decir, ya que no Claro. se imaginan la muerte. También hablamos de Whitman. Usted ha dicho alguna vez que Whitman es mucha gente. Pero... Bueno, sí, pero yo diría que podemos suponer una trinidad en Walt Whitman. Whitman es el mediocre periodista y poeta Walter Whitman de Brooklyn. Whitman es una imagen magnificada de ese Whitman que ha nacido en Manhattan, pero también recuerda su infancia en Texas, donde no estuvo nunca. Y Whitman es, y esto no es un milagro, no lo robó ningún otro escritor, Whitman es cada uno de sus lectores también. Es decir, que nosotros somos personajes de Whitman cuando lo leemos, ya que Whitman nos ha previsto y habla con nosotros y pone sus palabras en nuestra boca. Es decir, cuando Whitman dice yo, no es él, bueno, aquel señor de Brooklyn, a quien le mandó una carta a Emerson, no, es cada uno de nosotros también. ¿En algún texto se ha intentado, o por lo menos consigue Borges ser, además de Borges, después el escritor Borges, los lectores? No, yo creo que no. Yo creo que yo no he creado ningún personaje. Pero quizá he creado un personaje, para mi mal. Y ese personaje se llama Borges. Pero en mis cuentos yo tengo la impresión de que no hay personajes. Se entiende que soy yo, ligeramente disfrazado, o quizá no ligeramente. Sí, casi sin disfraz, diríamos. Porque todo lo que yo escribo es autobiográfico. Es decir, todo cuento mío, aunque sea fantástico, corresponde a una experiencia personal. Y sobre todo a una pasión personal. Yo no concibo que se escriba sin emoción. Lo demás es suponer que la literatura es un juego de palabras. Y esa es la mayor tentación que puede sufrir un escritor. Y entonces corre el riesgo, bueno, puede convertirse en excelentes escritores, puede ser Quevedo, puede ser Lugones, puede ser Góngora, pero no creo que pueda ser Conrad, por ejemplo, que está más allá de las palabras, o Kipling, que maneja las palabras y que está más allá de ellas. O Shakespeare. O Shakespeare también. Ahora que Shakespeare muchas veces fue también Hugo o Lugones, pero fue muchas otras cosas. ¿Pero quién fue inventó? tantos hombres que no sabemos nada sobre él. Porque al pensar en Shakespeare es como pensar en las novelas de Balzac, o, mejor dicho, en las novelas de Dickens. Uno piensa en muchos personajes, y entre esos personajes, perdido allá, junto a Macbeth y a Lear y a César, junto a esos personajes está un poco perdido el empresario de Shakespeare, William Shakespeare, de Londres y de Stratford. ¿Pero quién inventó entonces ese Borges que usted acaba de decir me ha hecho mal? Yo creo que yo lo he hecho en colaboración con la gente. Yo creo que la gente me ha ayudado mucho o me ha perjudicado mucho. Yo creo que yo solo no hubiera logrado eso. Pero ahora hay una imagen de Borges que no se parece mucho a mí. Ya, por ejemplo, se piensa en Borges y se piensa en el tango. A mí no me interesa especialmente el tango. Se piensa en Buenos Aires, yo quiero mucho Buenos Aires, pero tengo otras patrias. Puedo pensar en Adrogué, en Montevideo, en Austin, en Ginebra sobre todo. Y espero tener tantas patrias como ciudades he visitado. Pero no sé por qué la gente me asocia a mí, bueno, al siglo pasado, pero yo no hice otra cosa que nacer en el siglo pasado. No sé si tengo recuerdos personales, si no puedo tener.
ya que nací en 1899. La gente me asocia a esa época y a un pasado que yo no he vivido. De ese Borges que han inventado usted y la gente, ¿qué hubieran dicho los abuelos de Borges? ¿Lo hubieran imaginado así? ¿Lo hubieran aceptado? No, yo creo que no. Mis abuelos eran hombres de acción, es decir, gente bastante simple, yo creo. Salvo mi bisabuelo paterno, el doctor William Haslam, que fue este doctor en letras de Heidelberg, que cursó todos los años que se precisan para dar el último examen y dio todos los exámenes en latín. Ese debe haber sido, bueno, quizá algo parecido a mí. Tengo otro antepasado mío que quizás se parezca a mí, el poeta Juan Crisóstomo Lafinur, que escribió en 1820 aquella oda cuando murió su amigo Belgrano, que tiene versos muy lindos. Por ejemplo, cuando dice: murió Belgrano, oh Dios, que así suceda, la tumba al carro, el aire doliente al viva, la pálida azucena, los laureles. Ojalá yo hubiera escrito ese verso. Lo escribió mi tío y su abuelo Juan Crisóstomo Lafinur, el año 1820. Y Gutiérrez lo ha llamado el clásico de los poetas románticos, ya que él es anterior a al romanticismo. Echeverría, sí. Claro. Borges, usted al hablar de sus abuelos dijo que eran gente simple. Yo Y creo que entonces sí. puedo preguntarle, ¿quiere Yo creo decir para usted el coraje, la valentía, Yo creo que todas esas... es un ingrediente de la simpleza o la simpleza del coraje? Yo creo que no conviene ser complejo para ser valiente. Y aquí puedo recordar una frase de Shakespeare, ya que hemos hablado de Shakespeare. The coward dies 1,000 times, the brave man dies but once. El cobarde muere 1000 veces, el valiente solo una. Es decir que el cobarde es más complejo, el cobarde se imagina la muerte y se anticipa a la muerte y la multiplica. En cambio, el valiente no, el valiente vive con inocencia. ¿Cómo vivieron mis mayores? Uno de ellos, el coronel Borges, se hizo matar después de la batalla de La Verde. Bueno, pienso en Suárez también, que comandó aquella carga de los húsares de Junín, el año 1826. Y pienso en los otros, tantos soldados, y estancieros también, que no sean personas muy complejas, me imagino. Sendados y soldados, pero por el lado de mi abuela, pastores metodistas, lectores de la Biblia. Eso ya sería gente más compleja, me imagino. Yo creo que los ingleses eran más complejos que los criollos, sin duda. Y yo, desgraciadamente, soy bastante complejo. Debería no serlo y no me jacto de serlo tampoco. Pero además usted ha recibido, parece como herencia, el talento o las simplezas, las costumbres y los estilos de todas las sangres que en usted desembocan, porque... No, yo creo que no, porque yo sé que mis mayores se distinguieron en una época en que era muy importante ser valiente, y yo personalmente no soy valiente. Bueno, tengo valor cívico, eso sí. Por ejemplo, durante la dictadura, todo el mundo sabía de qué lado estaba yo. Tanto así que el gobierno de la Revolución Libertadora me hizo director de la Biblioteca Nacional. De modo que yo valor cívico tengo, pero es el único que tengo, ¿no? Pero ya es algo, ya que hay gente que tiene valor físico y no tiene valor cívico. De los metodistas ingleses, Y yo creo que ¿no ha recibido usted cierta sí. costumbre en la versificación? Puede ser, sí, y además el hábito de la Biblia. Porque mi abuela inglesa, Frances Haslam, sabía la Biblia de memoria. Usted le decía un versículo cualquiera y ella contestaba: Libro de los Reyes, capítulo tal, versículo tal, y sigue, adelante. O si no, bueno, el Evangelio, bueno, según Marcos, Génesis, lo que fuera. La abuela Haslam era muy valiente. Era muy valiente, sí. Antes de morir dijo algo que es realmente antológico, ¿no? Sí. Y está unos 2 o 3 días antes de su muerte, que ocurrió en Buenos Aires, y ella nos llamó y nos dijo: no hay razón alguna para que esté alborotada toda la casa. Lo que está sucediendo es una cosa muy trivial. Soy simplemente una mujer muy vieja que está muriéndose muy despacio. No hay nada interesante en todo esto. Es decir, que ella se vio desde afuera, lo cual muy pocas personas consiguen verse así en tercera persona. Y eso quiere decir que era valiente. Bueno, ella ha vivido 4 años en Junín, tuvo ocasión de conversar, bueno, con Pincén, con Coliqueo,
con Catriel, con los indios de la frontera. Ella conoció la frontera directamente. En cambio, Hernández, que lo conoció menos, la aprovechó más porque fue Martín Fierro. Porque él sacó su frontera de la obra de Mansilla, creo. En cambio, mi abuelo vivió 4 años en Junín y tuvo ocasión de conversar con los caciques. Con los que vivían en las tolderías, por eso hay un pueblo llamado Los Toldos, el de Junín. Ahí estaban las tolderías de los indios nómadas, a diferencia de los gauchos que eran sedentarios, desde luego. Esas características se dan de toda la familia de los antepasados, se dan muy claramente en doña Leonor y en su padre. Yo creo que sí. Yo creo que son mis mayores bienhechores. Yo tuviera que hablar de mis bienhechores. Bueno, yo tendría que nombrar desde luego a todas las personas que he conocido y que me han mejorado. Bueno, mi madre, mi padre, ¿por qué no Ricardo Huiraldes también? ¿Por qué no Macedonio Fernández? ¿Por qué no Joseph Conrad, a quien vuelvo? Se habla de su padre como de una persona muy inteligente y de una gran cultura, Borges. Sí, era profesor de psicología en lenguas vivas. Daba 3 clases por semana, tenía que enseñar psicología en inglés, era una de sus lenguas maternas, y cobraba un buen sueldo entonces, 1911, le pagaban 100 pesos por mes. Y eso lo gastaba todo en libros que regalaba a los alumnos. ¿Qué hubiera dicho su padre de este Borges que han inventado usted y la gente? Yo creo que de algún modo él prohibió a Borges, porque él me dijo que escribiera mucho, que solo escribiera cuando sintiera necesidad de hacerlo y que no me apresurara a publicar. De modo que el primer libro que yo publiqué fue realmente el 4º, 5º que yo había escrito. Yo escribí muchos libros, luego los leí, al final escribí uno, pensé esto puede publicarse, mi padre me dio 300 pesos. Yo fui a la imprenta Balcarce, en la calle del mismo nombre, en la Plaza de Mayo, y ese libro lo imprimieron en 6 días y me cobraron por 300 ejemplares en papel pluma 300 pesos. Fervor de Buenos Aires, Fervor de 1923. 1923. Y yo me embarqué enseguida a Europa, estuve más tranquilo. Y ese libro se repartió entre mis amigos, Alfredo Bianchi me ayudó, y luego ese libro he encontrado lectores y creo que ahora se busca esa primera edición. Creo que Nora tiene algo que ver en la primera edición. Sí. Ella realmente me hizo notar que Buenos Aires era una ciudad de casas bajas, y de patios, y de zaguanes. Claro, volvimos de Europa, donde las ciudades son de casas altas y de tejados. Ella me hizo notar eso, y de ahí salió Fervor de Buenos Aires y buena parte de mi literatura. Y Nora dibujó además una especie de un grabado en madera, en que había un Buenos Aires arquetípico, hecho todo de casas bajas con zaguanes. Yo no sé si se conserva esa edición, ¿no? Sí, claro que se conserva. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sus amigos la han cuidado mucho esa edición. No, habría que disfrazarla y asearla. Pero no sé qué dirá Nora. No, A ella creo que le gusta. sí, creo que sí. Y ese grabado desaparecido, desde luego. Ese Buenos Aires que descubrió Nora al bajar del vapor. Sí, en la Darsena Norte estaba esperándonos Macedonio Fernández, viejo amigo de mi padre, y que después fue uno de mis muchos bienhechores, uno de los mayores bienhechores míos. ¿Fue una decepción para usted y para Nora que Buenos Aires fuera así, Borges? No, fue un descubrimiento gozoso, descubríamos América, o la redescubríamos. No, fue muy lindo. Veníamos de Suiza, veníamos de España, veníamos de París. Habló de su Portugal padre. también, sí. Háblenos de su madre, doña Leonor. Yo tendría que hablar, ante todo, de lo buena que fue ella conmigo. Yo siento remordimiento de no haber sido feliz para agradarla a ella. Yo siento ese remordimiento y yo debería ser más comprensivo con ella. Pero supongo que todos los hijos cuando la madre muere, sienten que han aceptado a su madre, como se acepta el sol y la luna, las estaciones, y que han abusado de ella. Yo lo he hecho, pero ella fue muy, muy indulgente conmigo. Era muy inteligente, además, creo que no tenía un solo enemigo. Y era amiga de toda clase de personas. A veces venían negras viejas a casa, que eran descendientes de esclavos de mi familia. Y mi madre conversaba con ellos, como
conversaba con, no sé, con Victorio Campo, por ejemplo. Esto no hacía ninguna diferencia entre la gente. Y luego tuvo esa agonía un poco larga, pero mientras tuvo su conciencia clara, seguía leyendo a Dickens todas las noches. Lo había leído tanto que no necesitaba elegir el volumen. Sacó un volumen cualquiera, reconoció los personajes y seguía leyendo. Y ahí están los libros en casa. Doña Leonor protestó un poco por vivir tanto en los últimos Sí, años. cuando cumplió 97 años me dijo, caramba, se me fue la mano. Pero, claro, los años que vinieron después fueron peores. Todas las noches ella le pedía a Dios no despertarse al día siguiente. Y luego se despertaba y lloraba. Pero no se quejaba. Fuera de ese llanto al despertarse y ver que no se había muerto durante la noche, pero hubo una noche en que Dios lo oyó y se murió a las 4 de la mañana. Hay una escena que usted ha contado alguna vez al salir doña Leonor de una sala de operaciones, que la sí, pinta de cuerpo entero y que sí, es muy yo bella. recuerdo, sí. La sacaban en la camilla. Entonces yo me incliné sobre ella. Entonces ella, bueno, con la casi ninguna voz que le quedaba, dijo, salvaje unitaria. O diciendo, bueno, aquí estoy yo, bueno, entera, ¿no? Yo sigo odiando a Rosa, yo sigo siendo unitaria. Nada más que salvaje unitaria, dijo. Es raro que se le ocurriera eso, porque es un recurso literario. Pero mi madre, desde luego, me ayudó mucho literariamente y me ha dado muchas frases. Una frase de doña Leonor pertenece ya a la historia de la literatura argentina, o de habla española, o mundial, dice, la de la intrusa. Sí, a trabajar, hermano, esta mañana la maté. Ella me dio esa frase. ¿Usted Sí, se la pidió a usted? Sí, yo le dije, el mayor tiene que decirle al menor que ha matado a la mujer que ha sido querida de los dos. Tiene que decírselo de un modo que sea eficaz, porque si no se desmorona todo el cuento. Entonces mi madre me dijo, déjame pensar. Y luego con una voz distinta dijo, ya sé lo que le dijo, como si hubiera ocurrido aquello en Turdera el año 1890 y tantos. Entonces escribílo, le dije yo. Muy bien, lo escribí. Ahora lémelo. Y ella me leyó, a trabajar, hermano, esta mañana la maté. Con el cual ya el asesino lo une al otro, al crimen que ha cometido, y además, bueno, hace notar que él es el mayor y que no tiene que obedecerlo, y tiene que ayudarlo con el cadáver. Toda esa economía verbal que ha sido elogiada como un efecto, como una consecuencia de Kipling o de las sagas escandinavas, eso se le ocurrió a mi madre, que ciertamente no había leído a las sagas, había leído a Kipling, desde luego. Y que no admiraba mucho a los malevos. No, no. Ella me dijo que esa es la última vez que escribí sobre guarangos. Me dijo, estoy harta de tus guarangos y de tus cuchilleros. Todos los guapos son flojos. Y no le gustaba ese tema. Pensaba que me había contaminado Carriego, que también tenía ese culto del coraje, sí, de los malevos. Salvo que los conoció personalmente y yo alcancé algunos, sí, uno o dos, bueno, digamos, cuchilleros jubilados, ya, señores de edad. Cuando usted tiene 10 años, Carriego le dedica un poema a su madre. En el cual habla de mí, curiosamente. Y le dice, este hijo que está destinado al laurel, es cierto, al triunfo, a la gloria literaria. Habla de la canción, pero es muy clara la alusión. Bueno, la canción es decir el verso, claro, es la poesía, sí. Es muy clara. ¿Qué es esa cosa tan mágica de que un hombre sepa que ese chico de 10 años va a recibir la gloria? Bueno, yo no creo que se tratara de eso. Yo creo que él dijo eso para halagar a mi madre. Porque como madre estaba muy orgullosa de mí y hablaba, no sé, lo he escrito Luna de Fecio, entonces, pero en fin, se sabía que yo era un escritor. Yo creo que fue un saludo de Carriego a mi madre. Eso tiene que haber sido escrito más o menos hacia el centenario, porque Carriego murió tuberculoso en 1912. El museo era en la casa de él. Cayó Honduras y Coronel Díaz. Sí, usted estuvo en la inauguración. Yo estuve en la inauguración, sí, hablé de Carriego, hablé del caudillo Paredes que lo protegió, y hablé de las visitas que le hacía a casa. Era este burrero, iba todos los domingos al hipódromo. Y estudiaba francés. Estudiaba francés y dejó algunas décimas en lunfardo, en el incipiente lunfardo de aquella época.
firmadas El Barretero, que es un tipo de ladrón, y publicadas en la revista LC, una revista policial. LC, Ladrón Conocido, nombre de la revista. Usted nace en 1899. 99. ¿Se considera un hombre del siglo XIX? Ah, desde luego. Y trato de merecer ese siglo tan superior al actual. Creo que quizá el 18 fue superior al 19, quizá. Ya empezó a desmoronarse todo. ¿También el 17 al 18, cree usted? ¿Y así? No, yo ya no sé. No. Yo diría el 18, un siglo razonable. Y ya, sí. El 19 ya tenemos ya la idea del éxito, divulgada por Napoleón. Tenemos la idea de que es importante ser famoso, que es importante ser rico. Todo eso, bueno, existía siempre, pero no en la conciencia de todos. Y ahora vivimos en un mundo atroz de competencia. Existe la vergonzosa palabra de promoción. Y yo mismo soy un poco cómplice de esas cosas, aunque trato de no serlo. Pero vivo en un mundo así de empujones. ¿Cómo es el mundo de 1899, Borges? ¿Quiénes viven en esa época que usted ahora lee con admiración? Yo no sé, yo era un chico entonces. Y en 99, en el mundo quedaba mucha gente todavía. Ahí estaba Kipling, ahí estaba Conrad, y en Buenos Aires estaba Grusac, estaba Lugones, que había publicado 2 años antes Las Montañas del Oro. Estaban todo el grupo de los modernistas, sin duda Rubén Darío estuvo en Buenos Aires también. Era una linda época y no se pensaba en la literatura como algo provechoso. La literatura era como un modesto vicio de cada uno. Yo recuerdo que Cancela vendía mucho sus libros, pero como él sabía que eso podía perjudicarlo, él decía a mi padre que no, que nadie compraba sus libros, que era un escritor y no un comerciante. En cambio, ahora ocurre lo contrario, la gente se jacta de vender muchos libros. Y Cancela, que vendía muchos libros, se disculpaba un poco, porque los otros escritores pensarían mal de él, que él vendía libros. Es una época completamente distinta, casi increíble para nosotros. Hemos hablado de la marca que han dejado en usted sus mayores, pero pienso que ha tenido también maestros que han influido en usted, maestros y Desde amigos, luego. o las dos cosas a la vez. Yo creo que el gran escritor, no sé si judeo-andaluz, porque él se convirtió al judaísmo, posiblemente el gran escritor andaluz, Rafael Cansenos Asens, fueron las últimas personas que yo vi antes de dejar Europa. Es como si me encontrara con todas las bibliotecas del occidente y del oriente. Cansinos, que se jactaba de poder saludar a las estrellas en 11 idiomas clásicos y modernos. Cansinos que había leído todos los libros, es la impresión que me dio. Él tradujo a Lequense del inglés, él tradujo a Barbusse del francés, él tradujo Las 1001 noches del árabe, él tradujo selecciones del Talmud, del hebreo, él tradujo escritores latinos. Conocía todos los idiomas y no había salido de su gran y secreta biblioteca en Madrid. Recuerdo que él escribió un poema al mar. Yo lo felicité, era un poema lindísimo, un poema en que se sentía el latido del mar. Y yo le dije, qué lindo poema, Rafael, le dije, yo lo llamamos así todos. Y él me dijo, qué lindo poema al mar. Sí, me dijo Cansinos, con acento andaluz. Espero verlo alguna vez. Nunca había visto el mar, pero tenía el arquetipo del mar en su imaginación, como Coleridge. ¿Macedonio es también uno de sus amigos? Macedonio sí, desde luego, yo le debo mucho a Macedonio, pero menos a sus escritos, que solo puedo entender cuando los leo con la voz de él, que a su diálogo y a sus silencios también, porque todo en él era generosidad, él estaba dando continuamente. Él escribía para ayudarse a pensar, pero él no pensó nunca en publicar, y no le interesaba la publicidad. Usted sabe, Borges, que no es muy común, no es habitual, que el amigo de un hombre sea también amigo de su hijo. En el caso de Macedonio Fernández... Es raro, sí, pero fueron íntimos amigos con mi padre y luego yo heredé esa amistad. Es una de las muchas buenas herencias de mi padre. Su biblioteca, él mismo, su conversación, su diálogo, su silencio, y luego Macedonio Fernández, de quien yo fui discípulo. Bueno, ahí está Julio César y Santiago Dabove, Enrique Fernández Latour, González, creo que Bartholomew también alguna vez participó en esas reuniones, Carlos Pérez Ruiz, que no sé qué se ha hecho,
Y después de muerto Macedonio apareció una cantidad de amigos íntimos que yo jamás he visto en mi vida, ¿no? Porque eso ocurre cuando muere una persona ilustre. Aparecen los amigos con sus confidencias y sus indiscreciones. Y con el tiempo pasan a ser verdaderos amigos, ¿no le parece? Yo creo que sí, porque al fin de todo el pasado es tan modificable, en este momento estamos modificándolo. Y entonces pienso en amigos de más o menos su misma edad. En aquel grupo yo querría recordar sobre todo a Brandán Carafa, que fundó la revista Proa. Hace mucho tiempo que no lo veo. Los otros días pasó por casa y me dejó una suerte de poema en prosa, lindísimo, y no quiso entrar en la casa, yo no sé por qué. Tiene versos muy lindos. Hay uno que yo recuerdo siempre, a lo mejor se lo he repetido ya. Y la muerte te mira como Abraham a su hijo, con la hoz levantada, pero el amor deshecho en llanta. Es lindísimo. Y eso lo publicó Brandán en el primer número de Proa. Eso tiene que haber sido hacia 1924-25. Un largo poema del cual recuerdo esas dos líneas inolvidables. Ulises también. Ulises Vestido y Mirá también, sí. Ulises Vestido y Mirá, un excelente poeta. Recuerdo un poema de él sobre la muerte de una de sus hermanas. Y recuerdo este verso. Dice, y la plata besada de las medallas. Qué lindo la plata besada. Y después, tal cosa, tal otro, y después, la espléndida marea de lágrimas. Qué linda la palabra espléndida ahí. Y para las lágrimas. Bernardes. Bernardes también. Bernardes vino un poco después. Tengo excelentes recuerdos de él. Y de largas caminatas por las orillas de Buenos Aires. Nos reuníamos todos los domingos y comíamos juntos. En ese diario, ¿cómo se llama? En la calle Río Janeiro. Sí que desapareció con El el Mundo. Journal. Sí, en El Mundo, sí. Pues salíamos a caminar. Íbamos, por ejemplo, por el lado de Boedo y San Juan, íbamos hasta el puente Alsina, o si no por el otro lado, Las Chacaritas, Saavedra. Recorrimos todas las orillas de Buenos Aires, Villa Crespo. Mastronardi. Mastronardi también, un gran poeta. Y un hombre que vivió, digamos, casi secretamente, yo diría, ¿no? Un hombre que rubia ser conocido. Entrerriano. Y con María Kodama fuimos a ver el sanatorio en que estaba, cerca de la Recoleta, la última vez que yo lo vi él. Y estaba cerrado el sanatorio, pero nos recibió, nos agradeció mucho esa visita. Estuvo muy cortés, uno de los hombres más corteses que he conocido, junto con Ricardo Virales. Y Macedonio Fernández también. Gente de una gran cortesía, de una delicada cortesía. Usted destaca la cortesía de Ricardo en un bellísimo soneto que está escrito. No sé si es bellísimo, pero... Sí, muy lindo. Sí, yo digo que la cortesía era la primera forma de su bondad, creo, ¿no? Algo así. Lo recuerda mucho a... Es de los amigos que recuerda. Pero Borges. desde luego, sí. Fue tan generoso conmigo, yo casi diría que en lo que él leyó, o en lo que leyó Alfonso Reyes, él leyó entre líneas lo que solo me sería dado escribir 20 o 30 o 40 años después. Que de algún modo él intuyó lo que yo iba a escribir, lo que yo escribí entonces era realmente muy flojo. Pero así, entre líneas, él vio ahí una posibilidad y me regaló ese porvenir que luego, a veces cuando he tenido suerte, ha sido mío, ¿no? Él me leyó como si él leyera algunas páginas buenas que yo escribo ahora. Y las que él leía eran páginas malas, fueron las páginas del peor de mis libros. El peor de mis libros, sí. Tengo una de frente, ¿sí? Jules Solar, Jules Solar, otro amigo. sí. Jules Solar era un hombre de genio, sin duda. Un hombre que vivía, como Macedonio Fernández también, pero de otro modo continuamente pensando, continuamente inventando. Él inventó ese juego, el pan-juego, pero nunca pudo explicarlo, porque a medida que lo explicaba lo enriquecía. ¿No? Lo que él decía ya era y es anticuado. Y un gran pintor también. Y recuerdo que él cometía herejías. Por ejemplo, a él no le gustaba Picasso. En aquella época no, se entendía que había que eliminar a Picasso. Y decía que no, que era un buen pintor, discípulo de Braque, que no le interesaba especialmente, que no tenía mucha imaginación.
o que no tenía imaginación, desde luego. Y era así, era muy hereje en todas sus opiniones, muy herético, sí, pero saludablemente herético. Seguimos recordando amigos. ¿Alfonso Reyes fue amigo personal? Sí, Alfonso Reyes, yo no sé por qué, me invitaba a comer con él, cierta época, todos los domingos, a la noche. Yo iba a la Embajada de México, en la calle Posadas. Y hablamos sobre todo de literatura inglesa, que él conocía muy bien, y dominaba el inglés. Y luego él fundó aquella revista, Libre, yo creo, no estoy seguro del nombre, no, otro era el nombre. Pero como en esa revista colaboraban Marechal y Bernardes, que eran nacionalistas, yo no quise que me confundieran con ellos, y le escribí una carta a Reyes disculpándome, porque yo sé que se juzga a un hombre, digamos, por su compañía, y en aquel momento ellos eran nacionalistas, bueno, eran católicos, y yo no quería estar, yo no quería que me tomaran por católico o por nacionalista, cosa que no he sido. ¿Eso significaba una ruptura personal con esos amigos? No, absolutamente, no, ni con Reyes tampoco. Significaba simplemente que yo no colaboraba en la revista, nada más. No, es que no hubo nada. Ellos entendieron y apreciaron lo que yo hacía. Pero dijeron, claro, si sale una revista y hay 4 o 5 nombres, y todos esos nombres miran, digamos, hacia la extrema derecha, y hacia Roma, pueden pensar que el mío también. No, ellos eran personas inteligentes. Bueno, Marechal yo lo conocía muy poco, pero Bernardes aceptó eso con toda naturalidad. Y Reyes también escribió una carta diciéndome que lamentaba mi decisión, pero que la aceptaba, que la comprendía. No, personalmente no hubo nada. Simplemente una precaución necesaria mía. En fin, o yo la creí necesaria en aquel momento. Usted estuvo en la reunión de la que salió la revista Sur. Sí, pero esa revista ya había sido decidida por Victoria. Yo me encontré casualmente allí, me pusieron entre los socios fundadores. Pero también estaba, por ejemplo, González Garaño, estaba María Rosa Oliver, que no hubieran decidido nada. Y ausentes también, porque ahí aparecieron como socios fundadores, creo que, no sé si Reyes está, posiblemente no, hasta Ortega C., por ejemplo, que estaba en España. Y Waldo Frank, que estaba en Nueva York. Esa lista se hizo un poco al azar, de un modo generoso más bien por Victoria. Porque fuimos muchos socios fundadores. Pero todos los presentes estábamos, muchos ausentes también. Muchos no se enteraron sino después. Recuerde la victoria. Bueno, yo le debo a Victoria y a Esther Semborán el haber sido nombrado director de la Biblioteca Nacional. Ahora, era una persona muy autoritaria y el trato con ella era un poco difícil a veces. Pero era muy buena. Conmigo fue muy buena, muy indulgente y me perdonó impertinencias propias de alguien que era más joven que ella. De suerte que yo tengo un buen recuerdo personal de ella, sobre todo. Y yo he pasado temporadas en la Quinta de Mar del Plata. Hemos recordado amigos de este tiempo, pues tiene amigos de otros tiempos, de otros siglos. Bueno, desde luego. Si pudiera elegirlos, a ver, ¿a quiénes elegiría para conversar con ellos? Me gustaría conversar con Bernard Shaw, me gustaría conversar con Conrad. Con Kipling tal vez no, debe haber sido un hombre muy difícil, muy áspero, muy solitario y muy desdichado. Pero si yo hubiera podido conocer al Dr. Johnson, me hubiera gustado. Y me hubiera gustado conversar con Cervantes también. Sospecho que con Quevedo el diálogo hubiera sido muy difícil, hubiera sido bastante pedante. Sería como conversar con Lugones, casi imposible. Y qué lindo, qué mágico sería conversar con Virgilio. Salvo que mi latín es muy deficiente. Mi latín nunca fue digno de Virgilio. ¿No los invitamos a Shakespeare y a Whitman a esta reunión, Borges? Y Shakespeare era un actor, quién sabe, yo no creo que se libraran en el diálogo. Y Whitman, el Whitman personal, tiene que haber sido un hombre bastante desdichado, bastante tímido, según dicen. Yo no creo que se pareciera al Walt Whitman de nuestra imaginación. Fue uno de los ingredientes de ese Whitman, pero nada más. ¿Y cómo? Con Emerson hubiera sido muy lindo conversar. ¿Y cómo estaría en esa reunión Ascasubi? Ascasubi se defendería con su viveza criolla, ¿no? Y con su hábito de acertar, un poco misteriosamente. No sabe por qué acierta Ascasubi. Vaya
Ahí le mando primo el sable, no va como yo quisiera, de Tucumán es la vaina y de Salta la Contera, un general español que escribe otro. O si no, velá y la estampa del gallo que sostiene la bandera de la patria verdadera del 25 de mayo, que son versos que están bien misteriosamente, no sabe por qué, pero están bien, aciertan de un modo secreto, sin vanidad, sin ostentación. ¿Y a Hernández lo hubiéramos invitado? ¿O lo hubiera invitado? No, yo creo que Hernández era rosista, ¿eh? Pero a mí es un poco grave. Pero tenía ciertos misterios que le dictaban páginas bellas, ¿no? Pero desde luego, Martín Fierro es un gran poema, muy superior a Hernández, sin duda. Pero, en fin, fue visitado por la musa durante una semana en un hotel de la Plaza de Mayo y escribió ese poema que yo creo que lo escribió para siempre. Y un arte tan delicado el de Hernández, el de no mencionar el paisaje y hacer que uno lo sienta. Por ejemplo, no dice nada del desierto, le hace decir a su gaucho: viene uno como dormido cuando vuelve del desierto, parece explicarme acierto entre gente tan bizarra, y al sentir la guitarra de mi sueño me despierto. Nada más que eso, viene uno como dormido cuando vuelve del desierto, y está dado el desierto. No es necesario mencionar un solo color, una sola línea, ya está el desierto. Oh, y cuando la habían cruzado una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones, y a Fierro 2 lagrimones le rodaron por la cara. Bueno, ese hombre tan duro con los otros y consigo mismo, y sin embargo llora, bueno, uno llora también. Hizo un poema espléndido, sobre todo la primera parte. La otra está maleada por el viejo Vizcacha, que ha sido de algún modo el maestro de todos los argentinos sucesivos que dirigió nuestra política. ¿Agregaría algunos libros a esa reunión? Sí, pero esos libros serían un poco imprevisibles. Yo, si tuviera que... Siempre se habla de la biblioteca Robinson Crusoe. La mía sería la historia de la filosofía occidental de Russell. O si no, alguna enciclopedia, pero claro, son muchos volúmenes, no sé si me permite. La británica o Brockhaus, por ejemplo, son las mejores enciclopedias. Sí, las viejas ediciones de la británica. O sea, usted seguiría el consejo de Kipling para armar una biblioteca, nada más que información. Nada más que información. La poesía la pondría Borges. Y de la poesía me encargo yo, claro, me suena una compadrada, perdóneme. Sí. ¿Es una compadrada? Sí, pero es porque me siento cómodo con usted. Es una broma, no hay que tomarla en serio. De la poesía se encargan los autores que yo he leído, no yo. Pero podríamos darle permiso a las 1001 noches para que... Desde luego, sí. Estuviera. Desde luego, sí. Las 1001 noches las tengo los 17 volúmenes de la versión de Burton, sí. Y en los 3 volúmenes de la admirable traducción, me place volver a recordarlo, de Rafael Cancinos Ascenso. Y también podríamos... podría invitar a la reunión, yo sé que le gustaría, a Roy Bartholomew y a María Kodama, que dentro de un ratito van a estar en esta reunión. Pero esperemos que estén. Vamos a pensar que estamos en el paraíso y que estamos todos reunidos. ¿Sí? Ya que se imagina el paraíso, como se imagina el paraíso, bajo la especie de un diálogo, ¿no? ¿Usted alguna vez lo imaginó? Paraíso sin conversación, ¿no? Sí. ¿Usted lo imaginó bajo la especie de una biblioteca? Una biblioteca también es una conversación con difuntos, como decía Quevedo. Vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o secundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. Qué linda esa idea de que los libros viven y que quien está leyéndolos es un muerto, o está soñando. ¿Es una idea permanente la de la muerte habitual? ¿Es como una costumbre pensar en la muerte, Borges? Sí, yo pienso en ella como una esperanza. La esperanza de que cese este complicado sueño que a veces tiene momentos agradables como este, pero no siempre. Tiene momentos ingratos también. Aquí estamos entre amigos, es un momento muy lindo para mí. ¿Usted alguna vez ha hablado de sus sueños como de cosas atroces? Sí. ¿Entonces piensa que la muerte puede ser atroz? Bueno, esa es la idea, el monólogo de Hamlet, la idea de que está bien morir, pero quién sabe qué sueños vendrán después. What dreams may come. ¿Qué sueños vendrán?, dice Hamlet, y lo que no sabemos. Entonces, uno de esos sueños puede ser el infierno, salvo que yo no creo en él. Borges, usted ha dicho alguna vez, mi destino es la lengua de Cervantes, el bronce de Francisco, de Quevedo. No, a Cervantes no lo puse. Mi destino es la lengua castellana. No quise... castellana es. No, pero si no eran dos nombres propios, era un poco mecánico el segundo. Entonces en cambio, mi destino es la lengua castellana. Perfecto. Sí, el bronce de Francisco de Quevedo. Pero tuvo algunos otros destinos también, por lo menos
Bueno, sí, para claro. oír la música de la lengua inglesa, de Y la lengua alemana, que yo quiero tanto. Dos lenguas que yo quiero más. En cambio, hay un idioma cuya literatura yo admiro y cuyos sones no me gustan, que es el francés. Pero si esos sones han servido para que Verlaine y Hugo nos dejen sus versos, entonces, bienvenidos sean. ¿Cómo es este momento de su vida? Son 80 años. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Como dijo Cruzac, Lo sobrellevo. Sí, prefiero cumplir 4 veces 20 años. Como en francés se dice 80. Claro. En inglés se decía 4 score, también, 4 veintenas. En lugar de decir 80, que es muy triste. El 8 es una cifra asiaga, diría yo. ¿cómo es este momento de su vida? ¿Es un momento de creación? ¿Usted está trabajando, Sí. pensando, escribiendo? Sí. Estoy continuamente escribiendo, o pensando, o tratando de pensar, o simulando el pensamiento. Pero la tarea literaria no tiene horario. Uno está continuamente inventando, corrigiendo, recordando. Y cuando sueña también. La literatura es algo que, de algún modo, le empapa toda la vida. No es como otras actividades que tienen su horario, que se abre a tal hora, que se cierra a tal hora. No, la literatura es continua. Borges, cuando le son dictados a usted, como usted mismo ha dicho, algunos versos, y no tiene en ese momento a quién dictárselos. No, lo tengo buena memoria. Leí en la biografía de Milton por el doctor Johnson que él podía guardar, creo que, centenares de versos. Y esos eran versos libres, verso blanco en su memoria. Y luego aprovechaba alguna visita para alejarse de ellos. A las hijas no. No sabían ni leer ni escribir las hijas de Milton. Qué curioso, él que era maestro, que en una escuela no les enseñaba a leer a sus hijas. Quizá fuera el... Es la idea así de que las mujeres no... Claro. Es una idea absurda, desde luego. Yo, desde luego, quiero declarar que soy feminista, que me parece absurdo que haya diferencia entre unos y otros. Díganos en 2 palabras, ¿qué es Nora? ¿Qué así? Nora me dijo una vez, ¿por qué has dicho tal cosa? Solo hay que decir cosas que den alegría. Un excelente consejo. No hay que decir nada que pueda deprimir a nadie. Y luego le preguntaron si hizo una encuesta en el diario La Nación. Cada pintor tenía que definir su arte. Y Nora dijo, la pintura es el arte de dar alegría con formas y colores. No dijo que ella quería expresarse, ni que su obra tenía que tener un sentido social. No, el arte de dar alegría con formas y colores. Además, una excelente definición y muy personal, porque yo no lo leí en otra parte. Además escribió algunas líneas bastante lindas, ¿no? Sí, muy lindas. Ella hablaba de las tierras antiguas de Europa, donde el arado podía tropezar con mármoles. Una hipérbole, pero que da la idea así de la antigüedad de este tiempo en Europa. Y de alguna luna que visitaba los jardines, ¿no? No, sí. No, dijo, no sé qué. Y volverás como la luna vuelve al patio. No al jardín, al patio queda mejor, queda más limitado, ¿no? Y más claro, además claro. La imagen del patio, las 4 paredes, y la luna que vuelve. ¿Invitamos a los amigos? Pero desde luego. ¿Me parece bien? Con mucho entusiasmo. Amigos reunidos para homenajear a Borges en sus 80 años. Roy Bartholomew, un inteligente hombre de nuestras letras, un estudioso, entre otras cosas, traductor de Omar Khayyam. Y una fina personalidad, tan fina como su imagen, María Kodama. Con su presencia, María termina con los infundios que decían que María Kodama era un personaje inventado por Jorge Luis Borges. Aquí está María Kodama, inteligente, fina, amistosa. Así que les agradezco mucho que nos acompañen, que hayan aceptado la invitación. Roy, ¿es difícil hablar de Borges? No. No es difícil, creo yo.
Recién cuando veníamos en el auto para hacer este programa, dijimos que los sueños a veces nos previenen del pasado y nos consuelan del futuro, a veces. Y cuando con María Kodama estábamos mirando fuera de la cámara a ustedes dos en esa bella conversación de sucesivos presentes, y dijimos, o dijeron ustedes, perdón, que se puede modificar el pasado y también que todos somos Shakespeare. Tuve un rapidito sueño y así como ya tantos somos Borges, pensé cuántos van a ser Borges en el futuro. Yo creo que es muy difícil hablar de Borges, pero él tiene esa dignidad tan grande de su modestia que a veces hasta nos animamos y resulta fácil. Borges, por ejemplo, en Irán. Borges en Irán es la Argentina. ¿Qué es Borges para los ingleses, para los franceses, para los españoles, para los italianos, para los americanos, donde él inclusive ha dictado cursos? Bueno, indudablemente una de las conciencias creadoras en la literatura más lúcidas de nuestro tiempo. Eso sin duda. ¿Ellos tienen alguna duda de que Borges es... Yo sé que no le va a gustar a Borges, pero él en este momento está oyendo este diálogo. ¿Ellos tienen conciencia de que Borges es hondamente argentino? Sí, claro. Es una cabeza argentina. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y tanto es así que, por ejemplo, en Irán, cuando en algún año no le dieron el premio Nobel a Borges. En todos los años. En todos los años, pero yo me acuerdo de algún año, algunos amigos persas me preguntaron, bueno, ¿y ustedes se van a enojar o no? Porque se lo están negando a la Argentina. Borges, ¿a quién le daría usted el premio Nobel? Si fuera la Academia Sueca usted. Yo pienso en algún fantasma, que no sé si hay escritores ahora. Pensemos en muertos más bien. Pero, ¿por qué no? Pensemos en contemporáneos. Ahí está Magia, por ejemplo. Pero realmente, cuando yo pienso en mis amigos, pienso en muertos. Creo que estamos en un periodo de decadencia. También el premio de CAI, que lo reciben. Y así mismo. ¿Quiere que le recuerde algunos nombres de grandes escritores que no lo tuvieron el premio Nobel? Malraux, por ejemplo. Bueno, y Shakespeare y Goethe tampoco. Bueno, pero sí. no había... Machado. Sí. Joyce, Tolstoy, Proust, Ibsen, Alfonso Reyes, Reyes. Heidegger. Bueno, hice una campaña para que le dieran el premio Nobel a Reyes. Sí. Yo quise que aquello se iniciara aquí en el sur del continente y que luego siguieran todos los países. Pero el miserable nacionalismo no permitió eso. Decían que no era argentino, lo cual es evidente. Yo le dije, así tiene más fuerza el pedido. Pero creo que nos juntamos Victorio Ocampo, Adolfo Bioy Casares y yo. Y pare de contar. En Montevideo tampoco quisieron, la querían Juana de Ibarburu. Y fracasó la campaña. Y Alfonso Reyes murió sin el premio. Un premio que él habría honrado, de nuevo. Pero no pudo hacerse nada. En México también encontraron que no era bastante mexicano, que no era debidamente azteca o nahuatl, había traducido a Homero además, era basado en letras inglesas y francesas, eso no se perdona fácilmente. Es decir, aquí no lo votaban porque era mexicano y en México lo consideraban un intruso, un cosmopolita. María es egresada de Filosofía y Letras, pero hace un tiempo está estudiando, compartiendo estudios o compartiendo conocimientos con Borges. Enseñándome, desde luego. Ella conoce el anglosajón mucho mejor que yo. Me corrige muchas veces cuando yo pronuncio mal algún nombre propio. Y estamos estudiando islandés también, y vamos a escribir un libro sobre Snorri Sturluson, el gran historiador, retórico y poeta de Islandia en la Edad Media. Estamos preparando ese libro sobre Snorri. ¿Es difícil estudiar con Borges, María? No, es una experiencia muy linda y uno no siente que él es el profesor, sino... Que no soy el profesor, soy el discípulo, sí. Es estudiar como, es como estudiar con una persona
no sé, ningún compañero de la facultad. ¿Atiende fácilmente el programa o hay que seguirlo por laberintos borgianos? No, No, a veces no. se pierden laberintos borgianos, pero son muy lindos. Sí. Y uno aprende mucho. ¿Es de trato suave o es a veces agresivo por sus conocimientos? No, Suave, nunca sí. es agresivo. No, pregunto, le estoy preguntando a María Borges. Está bien. No me permiten intervenir. Está bien, guardar el silencio. Sí. ¿Es suave en el trato? Sí, un trato muy lindo, muy fácil. ¿Es divertido? ¿Tiene humor? ¿Es austero en la conversación cuando se trata de conocimientos? No, no. No, es una persona con la que se puede dialogar muy bien y sobre todo, no sé, tiene una gran capacidad de asombro frente a las cosas, a las personas y es muy lindo. Hace muchos años escribió Borges donde otros han dicho costumbre, yo he dicho asombro. Es que es Es eso, cierto. sí, es verdad. En Luna de Frente, ese repudiado libro lo dije. Pero no está del todo mal ese verso, ¿no? No, ese verso puede salvarse. Tenemos la inquietud de saber cómo es Borges en inglés. Y nosotros le traemos Borges en inglés. Aquí tiene. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Esto es Borges traducido al inglés o Borges en inglés? No, eso lo he escrito directamente yo en inglés. Después nos va a explicar el poema Borges. O María Kodama puede explicarlo mejor que yo. No, Borges. Bueno, What can I hold you with? I offer you lean streets, desperate sunsets, the moon of the jagged suburbs. I offer you the bitterness of a man who has looked long and long at the lonely moon. I offer you my ancestors, my dead men, the ghosts that living men have honored in marble. My father's father killed in the frontier of Buenos Aires, 2 bullets through his lungs, bearded and dead, wrapped by his soldiers in the hide of a cow. My mother's grandfather, just 24, hid in a charge of 300 men in Peru, now ghosts on vanished horses. I offer you whatever inside my books may hold, whatever manliness or humor my life. I offer you the loyalty of a man who has never been loyal. I offer you that kernel of myself that I have saved, somehow, the central heart that deals not in words, traffics not with dreams, and is untouched by time, by joy, by adversities. I offer you the memory of a yellow rose seen at sunset, years before you were born. I offer you explanation of yourself, theories about yourself, authentic and surprising news of yourself. I can give you my loneliness, my darkness, the hunger of my heart. I'm trying to bribe you with uncertainty, with danger, with defeat. Muchísimas gracias, María. Usted ha mejorado mucho el poema, ¿eh? A pasar por su voz. La idea de sobornar a una persona, no como esa de felicidad, sino de desventura, de aventura. La idea es esa. Es decir, ofrecerle a una persona algo muy interesante y quizá triste también, pero en todo caso aventurado, en todo caso arriesgado. Esa es la idea central del poema. Y luego los ejemplos podemos olvidarlos. ¿Por qué no ha escrito más en inglés, Borges? Sí, ahora lo que habría que saber es en qué idioma voy a morir. Quizá en castellano, pero quizá pueda morir diciendo algún verso de Virgilio en latín, o algún verso de Becher en alemán, o versos de Swinburne, o de John Donne en inglés. No sé en qué idioma voy a morir, pero creo que moriré en castellano, ya que la gente muere en su idioma. Y el castellano es, bueno, desde luego es mi destino, como he dicho yo. Quizás no muera en castellano. Borges alguna
vez ha dicho que, yo no sé si Roy está de acuerdo y María, que el universalismo de Borges es muy argentino. Yo creo que sí, y creo que es el mejor rasgo argentino. Podemos ser cosmopolitas y los europeos no pueden. Un europeo no puede ser europeo, tiene que ser, digamos, alemán, noruego, inglés, pero ser europeo es difícil, salvo en el caso de quienes se propusieron serlo. Bueno, por ejemplo, Goethe. Creo que Goethe consiguió ser europeo. ¿Por qué, por ejemplo, le ha sido negada la fama a este Grusac? Bueno, porque nació en Toulouse. No se perdona eso. Y hasta se considera, por ejemplo, que los orientales uruguayos son extranjeros, así. La geopolítica es una miseria todo eso. Pero no se oye al argentino recriminar la característica de extranjero de alguien, Borges, ¿eh? Aún no, ¿eh? No es un rasgo habitual. Sí, es la palabra foráneo, que es una palabra peyorativa. Desde luego se dice algo foráneo como si lo forastero fuera perjudicial, hostil. Sí, se oye bastante. Cuando yo era chico, no. Se decía gringos, bueno, los italianos se puede contar. Bueno, gallegos también de los españoles. Pero en general no. Me parece que la gente era más abierta. Entonces yo recuerdo un aviso que yo vi en la Avenida de Mayo, no sé qué producto era, y tenía este asombroso cartel. Decía, argentino pero bueno. Y un amigo mío, Néstor Ibarra, me dijo que eso hubiera sido imposible. En Francia, por ejemplo. Poner français mais bon. En cambio aquí era posible, eso nadie se indignaba. Argentino pero bueno, se aceptaba. O decir más criollo que el Orfeo, por ejemplo. Una frase común. Perdón, María, ¿qué es lo que estudian en realidad con Borges? ¿Inglés? No, Cuando hablan de anglosajón, ¿por qué no nos explica qué es? es el inglés antiguo. Es decir, son poemas del siglo IX, X. Y entonces los leemos y vamos tratando de descifrarlos, estudiar un poco cómo se construía en esa época la oración. María podría decir algunos, pero porque ustedes no, oigan esa fonética de hierro completamente distinta del inglés actual. Porque ustedes oigan ese otro idioma. No sé qué decimos al principio de Molden. Principio de Moldo, sí. ¿Qué es? Es una batalla, es la descripción de una batalla. Es una balada. Es una balada donde se describe una batalla y es el momento en que uno de los muchachos que posiblemente es la primera vez que interviene en una batalla, comprende que lo que se espera de él, es decir, se espera el valor, se espera la lucha. Entonces, él ha ido con un halcón, que justamente es el símbolo de la alegría y de la vida despreocupada, y entonces lo deja volar desde su mano y entra a la batalla, ¿no? Sí, eso es más o menos lo que dice la balada. Sí, el querido halcón, dice, ¿se acuerda? Sí, el querido. ¿Este inglés de qué siglo es? Siglo IX. Siglo IX es la balada, así que más o menos 9, 10. ¿Y qué diferencias tiene con el inglés actual? Que se declinaba y el inglés actual no. No, y que es un idioma de vocales. De vocales. Pero ustedes van a oírlo inmediatamente. A ver. Bueno, y se parece mucho, ¿no?, al inglés. Sí, claro. Entonces, Broken Wurde. Het da Husa Juane, Hors Forletan, Feor Afisan and Forthgangan, Hichan Tohandum, Antohie Godum, Gader Ofan Mei Ereston Funde, Datse Eor Nolde Irchthoyetholian, Helet Hinda of Handon, Leofne Fleogan, Havok, Antodre Hildestop. Pero ven que el sonido es completamente distinto. Pero son las mismas raíces. Claro. Usted ha comentado hace poco que Shakespeare se hubiera sorprendido mucho oyendo algunos de sus versos ahora. Sí, porque parece que Shakespeare decía tobe, ornato, tobe, sí, como vocales abiertas. Y ahora se han perdido las vocales. Ustedes han oído el principio de la balada de Moldon leído por María Kodama, y ustedes han oído, digamos, un idioma distinto, con las mismas raíces del inglés o del alemán, que son lenguas posteriores. Con otra fonética, ¿no? Sí, la fonética es distinta, sí. Leofne Fleyogan Havo, Wittesholtes, Santo de Regilda, Stop, sí. No se parece nada al inglés. Sí, se parece a un filólogo. Claro. Borges, mientras nuestros compañeros del canal preparaban el estudio, nos hemos divertido juntos, inclusive cantando algunos tangos, y hemos descubierto que usted
No, esto no me va a cantar. No, no lo voy a hacer cantar, por supuesto. No tenemos falta de guitarra, respeto, no tenemos piano. Es una falta de respeto, dice. Claro. Que Es recuerda... una reliquia. Que recuerda letras. Las reliquias no cantan, sí. Que recuerda letras de tango, que los canta muy bien. Y a veces se ha leído o se ha comentado que usted reprobaba el tango, que era enemigo del tango. Entonces, lo que nos gustaría es poner las cosas en el justo lugar. No, yo creo que el tango se desmoronó con el tango canción. El tango se vino abajo en la Boca, digamos, y con Gardel. Pero el tango anterior a Gardel y anterior a la Boca del Riachuelo es el tango milonga, que me gusta muchísimo. Ahora, yo diría que el tango se vino abajo, no sé exactamente la fecha, diremos a partir de 1916. Quizá el bandoneón intervino también en la decadencia del tango, porque los instrumentos antes eran piano, flauta y violín, completamente distintos, era muy alegre, muy movido el baile. Es decir, a mí me gustan los tangos de la Guardia Vieja, me gusta mucho, por ejemplo, el Enterriano, Don Juan, el Choclo. ¿Usted cree que el tango se hace sentimental, se ablanda, se hace llorón? Sí, yo creo que sí. Y eso está mal. Vicente Rossi, claro, que era montevideano, dijo, ¿cómo dijo? El tango estilingo por lo argentino. Bueno, yo no diría tanto como eso. Pero la milonga no. Pero de pronto usted se sorprende cantando algún tango ya de la nueva época. Pero desde luego, algo se me ha pegado. ¿Pero por qué quiere convertirme usted al culto de este Tolosano Gardel que no comparto? Para ¿no? que... Me quedo con Grusac, que era de Toulouse también. Sí. Yo sé de alguien muy cercano a usted que tiene una profunda admiración por Gardel. Sí, desde luego, sí. Y que lo desafía de vez en cuando a escuchar la voz, que es su hermana Nora, ¿no? Sí, es raro, sí. Ella dice la voz, se levanta y va a oír la radio, sí. Yo nunca he logrado distinguir la voz de Gardel. Tengo menos oído, sin duda. Ya que todos los argentinos la distinguen. Ubicamos ahora su pensamiento exacto para aclarar las cosas. Sí. Sobre el Martín Fierro. El Martín Fierro nos presenta uno de los personajes más creíbles de toda la literatura. Pero ese personaje creíble no es un personaje éticamente ejemplar. Es, bueno, es un malevo sentimental, es un hombre bastante desagradable, que se duele mucho de lo que le pasa a él, no lo que le pasa a los otros. Creo que los gauchos no habrán sido así, tienen que ser mucho más duros, tienen los gauchos de Ascastur, me parece. Y creo que Hernández de algún modo se adelantó a un tipo así de malevo sentimental que es posterior a su época, o que sería muy raro en su época. Y quizá ellos sean cierto. Quiero decir, yo creo en Martín Fierro, yo creo en todo lo que le ocurre, creo en ello más que en los hechos de la historia argentina que pueden haber sido falseados. Yo creo en el gaucho Martín Fierro, pero no creo que sea un personaje admirable, y no fue escrito para ser admirable. La idea de que Martín Fierro es admirable fue una invención de Lugones el año 1916, cuando él escribió El Vallador. A nadie se le había ocurrido eso antes. Habían pensado en Martín Fierro como un tipo humano, demasiado humano, un vagabundo. O sea, usted separa la calidad literaria de la obra de sus características ético-morales. Yo creo que sí, yo creo que éticamente es un mal libro, porque tiene esa exaltación. Pero Hernández no pudo prever que iban a leerlo así. Él quería decir, miren lo que el gobierno está haciendo con los gauchos, que los convierte en desertores, en asesinos, en borrachos. Y eso es lo que él quería decir, pero él personalmente no se admiraba a su Martín Fierro. La idea de ver en Martín Fierro un personaje ejemplar es una invención de Lugones, que fue seguida luego por Ricardo Rojas. Y yo diría que actualmente quienes leen el Martín Fierro no están leyendo el texto de Hernández, sino, digamos, esta versión de ese texto que impuso Lugones al país con el payador. Y que eso ahora obra sobre gente que no conoce el payador. Estamos leyendo realmente el Martín Fierro de Leopoldo Lugones, y no el de Hernández, que era completamente distinta. O sea que corre severos riesgos una obra literaria, ¿no? ¿Qué más quiere la obra? Ojalá yo encuentre lectores inventivos como Lugones. ¿Qué es Borges, Roy? ¿Es un cuentista? ¿Es un ensayista? ¿Es un poeta? ¿O hay
además de todo eso, un pensamiento borgiano. Eso lo convertiría casi en un hombre de la filosofía. Creo que hay un pensamiento borgiano que todos vamos asimilando en distinta medida. Yo creo que no. Creo que hay un lenguaje borgiano que ha cundido por todo el país. Y desde luego, es un poeta, es un ensayista y qué cuentista. Sí. Ese qué cuentista, ese qué, no quiere decir que yo crea que el cuentista es superior al poeta. No sabría decir. Y me parece que, bueno, no se va a enojar Borges, ¿no? Estamos hablando demasiado de mí, es que estamos hablando en torno a usted. Sí, desde luego, eso es que vamos a hacer. Es un brindis. Y es el mejor cuentista de la lengua española y uno de los grandes cuentistas del siglo, ¿verdad? Bueno. Bueno, Borges, usted lo hizo, ahora aguante. Entonces pregunto y digo, hasta 1944 Borges ha publicado tres libros de poemas, La historia universal de la infamia, El Evaristo Cardiego, etc. Pero en 1944 estalla el nombre de Borges al mundo entero con ficciones. Claro, y después, inmediatamente, el Aleph. Y ese gran eco estuvo primero en París. Me acuerdo que cuando usted publicó el Aleph Borges en 1949... Por obra de Néstor Ibarra y de Roger Caillebotte, que me inventaron más o menos. ¿Quién sabe? A lo mejor en el tiempo usted los va a inventar a ellos. Bueno, desde luego, sí. Cuando usted publicó el Aleph en 1949, le mandó un ejemplar a don Raimundo Lida, que decía, hablaba de estos ejercicios. Yo estaba en México estudiando con él y con don Alfonso, y en el Colegio de México éramos unos 8 o 10 estudiantes becarios de América Latina, y tumultuosamente hicimos una lista para establecer el orden de quiénes íbamos a seguir leyendo el libro una vez que lo leyera don Raimundo. Y bueno, mi condición de argentino me permitió encabezar eso. Una de las primeras víctimas. Y fue una de las primeras víctimas, Borges. Sí. Y me acuerdo, claro, entre los lectores latinoamericanos, hispanoamericanos que había ahí, esa emoción tremenda que produjo el Aleph. Y Alfonso Reyes, emocionado, conmovido, me dijo, aquí están. Estas son las mejores páginas de la lengua española en este momento, el Aleph. En el Aleph, en un punto en el espacio, está todo. Sí. En una moneda también puede verse todo, y en la memoria de Funes está todo. Sí. ¿Qué es ese todo que usted suele poner en un pequeño espacio, pero todo? ¿Es una idea permanente en usted? En un hombre están todos los hombres, dice. Es una de las pocas ideas que he tenido en mi vida. He escrito varios cuentos con el mismo argumento esencial. Ahora va a salir un libro con 2 cuentos titulados La memoria de Shakespeare y Piedras azules, en que también hay esa idea de algo prodigioso que finalmente resulta atroz o enloquecedor. Y yo he estado reescribiendo ese cuento. La primera forma fue quizá la mejor, Tlenuk Bárbaro Vistercio. La segunda, el Zahir, una de 20 centavos, inolvidable. Y después vendrían otras. Funes, el Aleph. Funes y Memorioso, la misma idea también. Y que yo tengo muy pocas ideas, pero las disfrazo, las juego con ellas. Yo mismo no me doy cuenta de que estoy contando el mismo cuento con artificios literarios distintos, con personajes distintos. Borges lo ataca la notoriedad, se siente agredido por la notoriedad. Muy incómodo. Yo aconsejo a todos los escritores que traten de evitarla. Pero no me hacen caso, ¿eh? Presentan libros, se habla de promociones, y yo les he advertido el peligro. Van a llegar a ser famosos si siguen así. Tengan cuidado. Usted trata a Borges muy seguido. ¿Es un solitario, Borges? No, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Es un enamorado de la soledad? No, me siento hostigado por la soledad más bien. No soy un buen solitario, ¿no? No, yo creo que no. Además, no sé, cuando se divierte así mucho es viajando, ¿no, Borges? Desde luego. Sí, tengo así, no sé, una experiencia o recuerdos muy lindos, así, los viajes que he hecho con él. Y si pudiera nombrar uno de los países para agradecerles todo lo que nos han dado. Bueno, lo que podría contar es, bueno, es infinito, pero no sé, a ver, vamos a ver. No, hay una experiencia que fue muy linda, muy curiosa, y que creo que
que dio así como la medida de la forma en que él puede sentir y además vivir así completamente en su imaginación, digamos, olvidándose de todas las circunstancias reales de las cosas, ¿no? Me acuerdo que habíamos ido a Granada y Borges siempre me había comentado que él allí había estado con su padre, con su hermana, con su madre. Me hablaba mucho de Granada y todo lo que íbamos a ver allí. Y cuando el día que fuimos a la Alhambra, después de haberme explicado todo y de haberme contado todo, cuando íbamos a entrar, me tomó del brazo y me dijo, pero María, recién me doy cuenta que yo no voy a poder ver nada. Me había olvidado de todo, yo esperaba ver. Estaba tan entusiasmado, tan así, encantado con patio todo de los eso. Leones. Sí, ¿se acuerda? Fue lindísimo. Sí, lindísimo esa mañana, sí. Lindísimo. Y oíamos el ruido del agua. Sí, el rumor del agua, sí. Las fuentes de Granada. ¿Se le ha escapado para siempre el paisaje? No, porque lo siento. Por la pérdida de la vista, Borges. ¿Por qué no les cuenta de África? No, es que siente las cosas de una manera, es decir, eso es lo que mucha gente dice, por ejemplo, bueno, pero Borges porque viaja, sí, no puede disfrutar, debe ser más incómodo, pero yo no sé, tiene una capacidad así de poder sentir a través o de los ruidos, o de los olores, o de las descripciones. O de otras personas. O con un puñado de arena en la mano en el Cairo. Claro, sí, claro. Puede sentir pensando, bueno, es un puñado del Sahara. Sí. Estaban modificando el desierto, ¿no? Sí. O en el Nilo. Sí. El Nilo también, qué lindos recuerdos tenemos del Nilo. Del Nilo, sí. Sí. ¿Qué significó para usted, y perdón este tema, Borges, pero qué significó para usted la ceguera? Fue una experiencia tan lenta que no hubo ningún momento patético. Fue como, siempre digo, un lento atardecer, pero tan lento que uno no percibe. El momento que del día se pasa a la noche. Aquello duró más o menos 20 años. En 20 años no hay ningún momento especialmente memorable o doloroso. ¿Pero usted sabía el destino final? Sí. Además yo lo sabía porque mi padre murió ciego. Mi abuela inglesa murió ciega. Mi bisabuelo Haslam había muerto ciego. Yo sabía que ese era mi destino. Desde que era chico yo lo sabía. Perdón, Roy, pero no quiero perder este hilo. Usted me habló de un poema de Kipling, Oda, Himno al dolor físico. Sí. En el que Kipling le agradece al dolor físico. Sí, dice que él le agradece al dolor, el alma le agradece al dolor, poder olvidar sus otros infiernos. Claro, el dolor físico es algo que... Borra. Sí, que... Borra. Sí, te ocupa plenamente la atención. Entonces en ese momento uno ya no tiene pasado, ni porvenir, ni nada. Uno simplemente está sufriendo. ¿Tuvo esa magia la ceguera? ¿Lo enriqueció? Yo traté de pensar eso, pero ahora realmente preferiría ver. Yo traté de engañarme. ¿Usted quería decir algo sobre el poema Drogué, Roy? No, me acuerdo en una línea o dos, te habla de esa forma de cuarta dimensión que es la memoria. Cierto, ¿verdad? sí. Y esa memoria, esa cuarta dimensión, por ejemplo, le permitió decir a usted cuando volvieron de Egipto, qué lindo es Egipto, me gustó mucho. Y yo me di cuenta que usted lo había visto. Desde luego. En esa forma de cuarta dimensión, que es la memoria. Señores, termina nuestra conversación. Gracias, Roy. Muchas gracias, María. Muchas gracias a usted. Gracias a ti, Antonio. Gracias. Y Borges, Gracias. usted ha criticado alguna vez, se ha lamentado porque Wells dejó de inventar maravillas. Es cierto, para se dedicó empezar a elaborar enciclopedias. a dar mensajes a los hombres. Sí, es una lástima realmente. ¿Se anima a dar un mensaje al cumplir sus 80 años? Y aconsejo a las personas que no se parezcan a mí. Es el único mensaje que puedo dejar. Que sea muy feliz, Borges. Muchas gracias. Y que podamos Todos seguir precisamos felicidad. y que podamos seguir festejando muchos años suyos Bueno, juntos. no sea pesimista. En todo caso, Bueno, vamos a reunirnos muchas veces. De esa manera estamos seguros de que seguirá produciendo Bueno, desde luego, sí. poemas como Bueno, muchísimas gracias, Carrizo. Muchas gracias. Ustedes. Gracias, María. Gracias, Bartolomé. Muchas gracias, Borges.